Buenas tardes, chicos. Este video es un video tutorial en donde vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto en esta semana. Ya que por algunos motivos no puedo hacer una videoconferencia, vamos a hacer este tutorial en donde vamos a estar repasando las actividades que hemos estado haciendo. Bien, la primera que vamos a ver el día de hoy es Simple Past Statement with Regular and Irregular Verbs. El pasado simple con verbos regulares e irregulares. Y bien, comenzando a explicar el pasado simple del verbo be, vamos a comenzar con la manera afirmativa, que es sujeto más was o were, dependiendo el sujeto que yo esté manejando. En este caso nos da el ejemplo de they. Recordemos que cuando hablamos de plurales debemos manejar were. They were, y después tenemos el complemento, friends. They were friends. Ellos fueron amigos. Recordemos que el verbo be es el cero estar, entonces si hablo en pasado, el was, were es fueron o eran. Aquí les dejo una imagen con la siguiente tablita para que ustedes puedan observar qué sujeto va con was y qué sujeto va con were. Bien, siguiendo la estructura para hacer oraciones en pasado simple con el verbo be, tenemos la manera negativa. Recuerden que dependiendo si ocupo was, se va a colocar was not, y si es were not, pudiendo hacer la contracción wasn't o weren't. Eso es lo único que voy a cambiar en las oraciones negativas. De igual manera les dejo una tablita para que ustedes puedan checar las contracciones que se manejan tanto con was como con were. Bien, ahora pasando a la manera interrogativa, debemos recordar que lo único que debemos hacer para hacer una pregunta con el pasado del verbo be es colocar al inicio was o were, dependiendo del sujeto que estemos manejando. Eso si no tenemos ninguna WH question. Si no tenemos ninguna, solo colocamos el pasado del verbo be. Para continuar con este video, vamos a pasar al pasado simple con verbos regulares. Como ustedes ya saben, los verbos regulares son todos aquellos que cuando cambian de presente a pasado se les agrega ed o de. En esta imagen tenemos la oración con un verbo regular, que es el verbo work, en manera afirmativa. La estructura que voy a manejar es subject plus verb plus complement. En este caso, el verbo tiene que estar en pasado. Entonces, la oración en este caso es she worked yesterday. Después, tengo la manera negativa. Sujeto más auxiliar did más not más la forma base del verbo. Recordemos que al yo tener un auxiliar, en este caso el auxiliar did, mi verbo se tiene que quedar en la manera base, es decir, infinitivo. ¿Por qué? Porque ya tengo el did que me está indicando el tiempo gramatical del que estoy hablando. Entonces, la oración quedaría she didn't work yesterday. Y por último, tengo la manera interrogativa. Did más sujeto más la forma base del verbo. Recuerden que cuando son preguntas siempre inicio con una WH question o el auxiliar del tiempo gramatical del que yo esté hablando. Entonces la oración quedaría Did she work yesterday? Esperando que el video les haya sido útil y haya aclarado las dudas que pudieron surgir en las clases anteriores, les dejo un PDF en el que ustedes deben de checar la manera correcta de cambiar las oraciones a pasado simple, tanto con verbo be, que es un verbo irregular, y con verbos regulares.